Las grandes celebraciones suelen estar marcadas por una comida especial, un momento sagrado para que las familias y los amigos se reúnan, uniendo lazos a través de las generaciones. Sin embargo, para el rey Carlos, esa paz familiar estaba a punto de romperse. El rey Carlos ha descubierto algo sobre Diana que ha permanecido oculto durante casi 3 décadas. No es un simple dato, sino un secreto tan profundo que ha sacudido los cimientos de su alma y lo ha obligado a reconsiderar todo lo que creía saber sobre su matrimonio, la muerte de ella y las decisiones que él mismo tomó. Lo que encontró cambia toda la historia. La noche del 28 de noviembre de 2025, el rey Carlos se encontraba solo en su estudio privado en Clarence House, cuando hizo un descubrimiento que alteraría la comprensión de todo su pasado. Había estado clasificando objetos personales, viejas cartas, fotografías y documentos que habían estado almacenados durante años. Era parte de un proyecto silencioso que había emprendido desde que se convirtió en rey. Quería organizar sus archivos personales para asegurar que su propio legado quedara debidamente documentado cuando llegara su hora. Pero entre las cajas polvorientas y los archivos olvidados, encontró algo que había pasado desapercibido durante décadas. Algo que había sido mal archivado, mal etiquetado, o, tal vez, escondido deliberadamente en un lugar donde no fuera fácil de encontrar. La naturaleza exacta de cómo terminó en posesión de Carlos sigue siendo un misterio. No se sabe si siempre estuvo destinado a llegar a sus manos eventualmente, o si su lugar en los archivos fue un simple accidente de la historia. Pero allí estaba, de repente frente a él, imposible de ignorar. Carlos se sentó en su escritorio durante más de 3 horas esa noche, leyendo y releyendo lo que había encontrado. El personal que pasaba por el estudio informó haber visto la luz encendida hasta mucho después de la medianoche, algo muy inusual para el rey, que suele mantener un horario estricto. Cuando finalmente salió, quienes lo vieron describieron a un hombre que parecía haber envejecido años en una sola noche. Su rostro estaba demacrado, sus ojos rojos, y pidió que se cancelaran sus citas de la mañana sin dar ninguna explicación. Al día siguiente, Carlos hizo una serie extraordinaria de llamadas telefónicas. Habló con el príncipe William durante más de 1 hora, una conversación que las fuentes describen como emotiva y difícil. Incluso contactó al príncipe Harry, a pesar de las tensiones actuales entre ellos, insistiendo en que necesitaban hablar de inmediato. Buscó a varias personas que habían sido cercanas a Diana, haciendo preguntas sobre eventos de hace 30 años, buscando confirmación de detalles que, de repente, cobraban un nuevo significado. El personal del palacio estaba desconcertado. Algo había sucedido claramente, pero Carlos no compartía detalles. Dio instrucciones a sus secretarios privados para localizar a personas específicas, algunas que no habían tenido contacto regular con la familia real durante décadas. Solicitó acceso a archivos adicionales, incluidos materiales que habían estado sellados desde la muerte de Diana, y pasó horas solo, procesando lo que fuera que había descubierto, lidiando con revelaciones que claramente desafiaban todo lo que había creído sobre su pasado. La palabra secreto suele implicar algo escandaloso o vergonzoso, pero los allegados a Carlos describen su reacción de manera diferente. No estaba enojado ni se sentía traicionado de la manera que uno podría esperar. En cambio, parecía devastado por el dolor y el arrepentimiento. Emociones que sugerían que el secreto no se trataba de algo que Diana hubiera hecho mal, sino más bien de algo que él había malinterpretado, perdido o no había sabido apreciar durante la vida de ella. En los días siguientes, el comportamiento de Carlos cambió notablemente. Se volvió retraído durante los compromisos oficiales, cumpliendo con su deber, pero claramente preocupado. Canceló varias cenas privadas y compromisos sociales, algo que rara vez hace. Y en conversaciones con aquellos en quienes más confía, comenzó a hablar de Diana de formas que nunca antes lo había hecho, con una profundidad de comprensión y remordimiento que sorprendió incluso a las personas que lo conocen desde hace décadas.
¿Qué descubrió exactamente Carlos? El palacio ha permanecido completamente en silencio sobre los detalles, lo cual es en sí mismo notable. Por lo general, cuando la realeza enfrenta crisis personales o revelaciones, alguna versión de los hechos se filtra a través de canales no oficiales. Pero en este caso, quienes saben lo que encontró Carlos han mantenido una discreción absoluta. O bien se les ha instruido explícitamente que no digan nada, o ellos mismos reconocen que esta revelación es demasiado personal, demasiado profunda para ser tratada como un chisme. Pero basándose en las acciones de Carlos, su estado emocional y el patrón de sus preguntas desde esa noche de noviembre, se pueden sacar ciertas conclusiones. Diana dejó algo atrás, algo que documentaba sus verdaderos sentimientos, su perspectiva genuina sobre su matrimonio, tal vez sus esperanzas para sus hijos y para el propio Carlos. Y lo que sea que ella dejó, reveló una verdad que Carlos nunca había captado completamente durante su vida o en los casi 30 años desde su muerte. El descubrimiento ha obligado al rey a enfrentar preguntas incómodas sobre su propio papel en la infelicidad de Diana, sobre decisiones que tomó y que parecían razonables en ese momento, pero que ahora parecen profundamente equivocadas. Le ha dado una visión de quién era realmente Diana bajo la imagen pública, una verdad sencilla pero poderosa que llega quizás demasiado tarde. El hallazgo del rey Carlos no fue solo papel y tinta. Fue un encuentro tardío con una mujer vulnerable, complicada y de sentimientos profundos. Una mujer que luchó dentro de las estrictas limitaciones de la vida real mientras intentaba desesperadamente ser una buena madre, una buena persona y, sí, incluso una buena esposa, a pesar de un matrimonio que se desmoronaba día tras día. Y quizás lo más doloroso es que este descubrimiento le ha mostrado a Carlos lo que podría haber sido diferente. Si hubiera entendido mejor a Diana, si hubiera tomado decisiones distintas, si hubiera sido capaz de darle lo que ella realmente necesitaba, en lugar de lo que él pensaba que necesitaba. Es el tipo de revelación que no se puede deshacer ni olvidar, una que altera permanentemente cómo ves tu propia historia. Para un hombre que ha pasado toda su vida centrado en el deber y la tradición, que a menudo ha luchado para expresar o incluso reconocer emociones profundas, este descubrimiento ha sido profundamente desestabilizador. Pero también, de una manera extraña, lo ha liberado. Porque por primera vez, Carlos comprende verdaderamente a la mujer con la que estuvo casado, la madre de sus hijos, la persona cuya muerte moldeó tanto de lo que vino después. Lo que Diana dejó atrás no fue un solo documento o carta, sino una colección, un archivo personal que ella había compilado cuidadosamente durante los últimos años de su vida. Fuentes cercanas a la situación lo describen como una combinación de reflexiones escritas, conversaciones grabadas y objetos personales que, juntos, pintan un cuadro notablemente completo de la vida interior de Diana durante el período en que su matrimonio colapsaba y su papel público alcanzaba su punto máximo. Diana comenzó a crear este archivo en algún momento de 1994, poco después de que Carlos admitiera públicamente su aventura con Camilla Parker Bowles en una entrevista televisiva. Ella estaba devastada por la admisión, aunque había sabido de la relación durante años. Pero la naturaleza pública de ello, la humillación de tener la infidelidad de su esposo confirmada en la televisión nacional, la empujó a hacer algo que había estado considerando por algún tiempo: documentar su propia verdad, con sus propias palabras, para un momento futuro en el que no estaría presente para defenderse. El archivo incluye diarios escritos a mano. No son entradas diarias, sino piezas reflexivas más largas, escritas durante momentos tranquilos, cuando Diana se sentía obligada a procesar sus pensamientos y sentimientos. No eran los escritos cuidadosos y políticamente correctos de alguien que piensa en la posteridad. Eran expresiones crudas, honestas y a veces contradictorias de una mujer tratando de encontrar sentido a una situación imposible.
Diana escribió sobre su amor por William y Harry, sobre sus temores por su futuro, sobre las formas en que el sistema real les estaba fallando y cuán desesperadamente quería protegerlos del mismo daño que ella había sufrido. Pero también escribió sobre Carlos, y aquí es donde el descubrimiento se vuelve verdaderamente significativo. Porque Diana no se limitó a documentar sus fracasos como esposo o su dolor por su relación con Camila. Escribió con un matiz notable sobre quién era Carlos, sus fortalezas y debilidades, su propio daño desde la infancia, las formas en que él había estado atrapado por el deber y la expectativa tal como ella lo había estado. Escribió sobre momentos de conexión genuina que habían compartido, momentos en los que vislumbró al hombre que podría haber sido si las circunstancias hubieran sido diferentes. Más sorprendentemente, Diana escribió sobre sus propios fracasos. Reconoció momentos en los que había sido manipuladora, cuando su inestabilidad emocional había empeorado las situaciones, cuando había usado a los niños como peones en conflictos con Carlos. Admitió sus aventuras y explicó no solo que sucedieron, sino por qué. La necesidad desesperada de atención y afecto, el deseo de herir a Carlos como él la había herido a ella, la fantasía de que alguien fuera del sistema real pudiera amarla y entenderla verdaderamente. El archivo también incluye grabaciones de audio. Diana había hablado con varios terapeutas durante este periodo y conservó grabaciones de algunas de sus sesiones. Estas cintas documentan su lucha con la bulimia, sus batallas con la depresión y la ansiedad, pero también capturan su crecimiento, su creciente madurez emocional, su capacidad en desarrollo para ver su situación con claridad en lugar de solo reaccionar emocionalmente. Quizás lo más conmovedor es que el archivo contiene cartas que Diana escribió pero nunca envió. Hay cartas para William y Harry, para ser abiertas cuando fueran mayores, explicando sus acciones y elecciones durante su infancia. Hay cartas para Carlos, algunas enojadas, algunas conciliadoras, algunas desgarradoramente vulnerables, en las que intentaba expresar cosas que nunca podría decirle directamente. Pero tal vez el elemento más significativo del archivo es una larga carta que Diana escribió específicamente para Carlos, fechada el 15 de agosto de 1997, apenas 2 semanas antes de su muerte. La carta estaba sellada con instrucciones precisas de que solo fuera abierta por Carlos después de su fallecimiento. Su contenido sigue siendo un misterio, pero la fecha lo dice todo. Era su último mensaje, una voz final antes del silencio eterno. A veces, el destino juega con nosotros a través de errores crueles. Debido a una confusión administrativa, o tal vez por una decisión deliberada de quienes manejaban el patrimonio de Diana, la carta más importante de su vida nunca fue entregada a Carlos después del accidente en París. En cambio, fue archivada con otros efectos personales, etiquetada incorrectamente y olvidada en las sombras durante casi 3 décadas. Esta es la carta que el rey Carlos encontró en noviembre de 2025. Según aquellos que conocen su contenido, la carta contiene la expresión más honesta y completa de Diana sobre sus sentimientos acerca de su matrimonio, su divorcio y su futuro compartido como padres. La escribió durante un periodo de relativa paz, después de que lo peor del divorcio se había resuelto, pero antes de encontrar una nueva estabilidad romántica con Dodi Al-Fayed. En la carta, Diana aparentemente reconoció que su matrimonio había estado condenado desde el principio. No porque alguno de los dos fuera una mala persona, sino porque eran fundamentalmente incompatibles. Escribió sobre la presión bajo la que ambos habían vivido, el escrutinio público y las expectativas que ninguno podía cumplir. Expresó una comprensión genuina de la posición de Carlos, un hombre atrapado entre el deber y la felicidad personal, criado para reprimir sus emociones, incapaz de darle el amor romántico que ella necesitaba desesperadamente. Pero Diana también escribió algo que aparentemente ha destrozado a Carlos al leerlo. Expresó amor por él, no el amor romántico y apasionado de sus primeros días, ni el resentimiento amargo de sus últimos años, sino un afecto maduro y lúcido por el padre de sus hijos, el hombre con quien había compartido algunos de los años más significativos de su vida.
Escribió que lo perdonaba por el dolor que le había causado y esperaba que él pudiera perdonarla a ella por sus propias contribuciones a su desastre. La carta fue un acto de gracia de una mujer que tenía todas las razones para permanecer amargada, pero que había hecho suficiente trabajo emocional para ir más allá del rencor. Era Diana ofreciéndole a Carlos algo que nunca había recibido de ella durante su matrimonio: comprensión genuina y aceptación de quién era él, en lugar de decepción porque él no fuera quien ella necesitaba que fuera. Y llegó 27 años tarde. Encontrada por accidente, leída por un hombre que ha pasado casi 3 décadas creyendo que Diana murió odiándolo. Lo que el archivo secreto de Diana revela sobre su matrimonio contradice fundamentalmente las narrativas simplificadas que han dominado la comprensión pública durante 30 años. La historia que nos han contado, y que muchos han aceptado como verdad absoluta, es la de un hombre mayor, frío y distante, que nunca amó a su joven esposa, que la usó para producir herederos mientras mantenía su verdadera relación con su amante, y que llevó a una mujer vulnerable a la desesperación a través del abandono emocional. Esa versión contiene verdad. Carlos no estaba emocionalmente disponible. Él mantuvo su relación con Camila. Diana sufrió tremendamente. Pero el archivo revela capas de complejidad que ni las facciones pro-Diana ni las pro-Carlos han querido reconocer, porque la complejidad no encaja bien en los titulares de los tabloides, ni en las historias de villanos y víctimas. Los diarios y cartas de Diana revelan que, en los primeros días de su matrimonio, Carlos intentó genuinamente hacerla feliz. No era demostrativo ni romántico por naturaleza, pero intentaba ser atento de maneras que tenían sentido para él. Le compraba regalos, planeaba actividades que pensaba que ella disfrutaría, trataba de incluirla en sus intereses. El problema era que sus intentos estaban profundamente desencajados con lo que Diana realmente necesitaba. Ella necesitaba tranquilidad constante, afecto físico, apertura emocional y un amor romántico apasionado. Carlos ofrecía gestos reflexivos, compañerismo intelectual y una asociación centrada en el deber. Diana escribe sobre noches en las que lloraba hasta quedarse dormida, mientras Carlos trabajaba en su escritorio, completamente inconsciente de su angustia en la misma habitación. Ella describe su desconcierto cuando ella se alteraba por cosas que a él le parecían triviales, su frustración cuando ella no podía simplemente recomponerse y continuar con los deberes programados. Pero ella también reconoce que nunca le dijo explícitamente lo que necesitaba. Esperaba que él lo supiera, que entendiera intuitivamente su estado emocional, que le leyera la mente como hacen las parejas románticas en las películas. El archivo también revela que la presencia de Camila en la vida de Carlos fue más complicada que la simple aventura continua que se ha asumido. Hubo períodos en los que Carlos intentó genuinamente distanciarse de Camila para concentrarse en su matrimonio. Diana documenta momentos en los que sabía que él estaba haciendo este esfuerzo, cuando se sentía esperanzada de que las cosas pudieran mejorar. Pero también admite que su propia inseguridad y sospecha hicieron casi imposible que Carlos tuviera éxito. Una entrada particularmente reveladora describe un incidente de 1985, cuando Carlos planeó un fin de semana especial solo para los dos, con la esperanza de reconectar. Diana sospechaba de sus motivos, convencida de que era algún tipo de manipulación. Aquel fin de semana de 1985, diseñado para la reconciliación, se convirtió en un monumento al silencio. Diana pasó esos días retraída y hostil, levantando un muro contra cualquier intento de conversación o intimidad por parte de su esposo. Carlos, herido y confundido, finalmente se rindió. En sus escritos, Diana confiesa años después una verdad dolorosa. Se dio cuenta demasiado tarde de que él realmente lo estaba intentando. El esfuerzo torpe de Carlos había sido auténtico, pero para cuando ella lo comprendió, el momento ya se había desvanecido en el pasado. En el archivo, Diana escribe con una franqueza que desarma sobre sus aventuras amorosas con James Hewitt y con otros hombres que nunca han sido identificados públicamente.
Explica que, contrariamente a lo que se pensaba, no buscaba sexo principalmente, aunque eso fuera parte de ello. Lo que buscaba desesperadamente era a alguien que la hiciera sentir deseada, valiosa, comprendida. Buscaba la intensidad romántica que le faltaba a su matrimonio. Pero con brutal honestidad, también admite que esas aventuras eran, en última instancia, vacías. Reconoce que los hombres involucrados a menudo la usaban para sus propios fines, dejándola más sola que al principio. Lo que emerge del archivo no es la historia de un villano y una víctima, sino la imagen de dos personas catastróficamente incompatibles, que intentaban, cada uno a su manera, hacer funcionar una situación imposible. La incapacidad fundamental de Carlos para proporcionar intimidad emocional no era simple frialdad o indiferencia. Era una limitación nacida de su propia crianza dañada, de su entrenamiento para reprimir los sentimientos y de la falta total de modelos sobre cómo estar emocionalmente disponible. Por otro lado, la necesidad desesperada de Diana de tranquilidad constante y expresiones dramáticas de amor no era un simple capricho. Era el resultado de sus propias heridas de la infancia, la distancia emocional de su padre, el abandono de su madre y su profunda inseguridad sobre su propio valor. La tragedia, escribe Diana en un pasaje particularmente poderoso, fue que podrían haber sido capaces de ayudarse mutuamente a sanar si hubieran entendido contra qué estaban luchando. Carlos necesitaba a alguien que le enseñara que las emociones no eran peligrosas, que la vulnerabilidad no era debilidad. Diana necesitaba a alguien que pudiera proporcionar una presencia firme y confiable, incluso cuando ella era difícil. Pero ninguno de los dos tenía la autoconciencia ni las herramientas para ofrecer lo que el otro necesitaba. Lo que Carlos ha descubierto en el archivo de Diana no es que él fuera inocente o que Diana tuviera la culpa en secreto. Ha descubierto que la verdad era más matizada, más humana y más mutuamente trágica de lo que cualquiera de las narrativas públicas ha reconocido. Él no era un villano, pero tampoco era una víctima. Diana no era una santa, pero tampoco era inestable e irrazonable. Eran dos personas que se lastimaron gravemente mientras ocasionalmente se mostraban una bondad genuina, luchando en sus limitadas formas por sobrevivir. La pregunta que persigue a Carlos y que desconcertará a cualquiera que conozca el archivo de Diana es: ¿por qué? ¿Por qué creó este registro honesto y detallado pero lo mantuvo oculto donde tal vez nunca se encontraría? La respuesta revela algo profundo sobre quién era Diana en esos últimos años de su vida. Diana guardó este secreto porque había llegado a comprender que algunas verdades son demasiado peligrosas para decirlas mientras las emociones están a flor de piel. Había aprendido esta lección de la manera más dura a través de su participación en la biografía de Andrew Morton y su explosiva entrevista con Martin Bashir. En ambas ocasiones contó partes de su verdad públicamente, y en ambas ocasiones las consecuencias fueron severas, no solo para Carlos y la familia real, sino para sus propios hijos y, en última instancia, para ella misma. Después de la entrevista de Panorama en 1995, Diana vio cómo se desarrollaba la reacción violenta. La reina presionó para el divorcio. La posición de Diana se volvió precaria. Y lo peor de todo, William y Harry quedaron expuestos a la especulación mediática sobre el amargo conflicto de sus padres. William, en particular, estaba enojado con su madre, sintiendo que ella había expuesto el dolor privado de su familia para el consumo público. Así que, cuando comenzó a compilar sus archivos, tomó una decisión consciente. Esto sería para más tarde, para un momento en que el calor emocional se hubiera disipado, cuando sus hijos fueran adultos capaces de procesar verdades difíciles sin ser dañados por ellas. Cuando incluso Carlos pudiera escuchar lo que ella tenía que decir sin la actitud defensiva que caracterizaba cada una de sus interacciones. Diana estaba creando una cápsula del tiempo, no un arma de guerra. También estaba la cuestión de su propia evolución. Las sesiones de terapia documentadas en el archivo revelan a una mujer que estaba cambiando activamente la comprensión de sí misma.
En sus primeras sesiones, habla casi enteramente como una víctima. Carlos era frío. La familia real era cruel. Ella era inocente. Pero a medida que la terapia continuaba, y a medida que hacía el difícil trabajo de un autoexamen genuino, su perspectiva cambió. Empezó a mirar hacia adentro. A medida que Diana maduraba, se encontró frente a un dilema doloroso. Empezó a ver su propio papel en la disfunción, sus propios patrones de manipulación, su volatilidad emocional y las formas en que ella misma había contribuido al fracaso de su matrimonio. Pero este crecimiento creó un problema. Si Diana lanzaba su verdad mientras todavía estaba en medio de procesarla, inevitablemente presentaría una imagen distorsionada, una imagen que podría capturar con precisión cómo se sentía en un momento dado, pero que no representaría su comprensión completa y madura. Así que esperó. Continuó añadiendo material al archivo a medida que su comprensión se profundizaba, con la intención de decidir eventualmente qué hacer con él cuando hubiera alcanzado una perspectiva estable y clara sobre toda su experiencia. Diana también guardó el secreto porque temía lo que Carlos podría hacer con la información si la recibía demasiado pronto. A pesar de su creciente compasión por él, todavía no confiaba plenamente. Le preocupaba que si extendía una rama de olivo de perdón y comprensión genuinos, mientras todavía luchaban por los términos del divorcio, la custodia y la imagen pública, él podría usar su bondad como munición en su contra. Pero quizás la razón más profunda por la que Diana guardó su secreto fue que no lo estaba guardando para siempre. Lo estaba guardando hasta que estuviera lista para revelarlo correctamente. El archivo no estaba destinado a ser descubierto por accidente décadas después de su muerte. Diana estaba construyendo hacia algún tipo de resolución, algún momento en el que tendría el coraje y la claridad para compartir su verdad de una manera que realmente pudiera sanar, en lugar de herir. Hay indicios en sus últimas entradas del diario de que planeaba escribir un libro algún día. No una revelación sensacionalista, sino una memoria reflexiva escrita desde un lugar de sabiduría ganada con esfuerzo. Quería contar su historia no como venganza, sino como una forma de ayudar a otras personas atrapadas en relaciones dañinas que luchaban con la salud mental, que se sentían aplastadas por sistemas y expectativas que no habían elegido. En una entrada de julio de 1997, Diana escribe sobre una conversación que tuvo con un terapeuta sobre el tiempo. Señala que aún no está lista para hacer pública su verdad completa porque todavía no se ha perdonado completamente a sí misma por sus propios fracasos. Escribe que necesita llegar a un lugar de autoaceptación genuina antes de poder hablar con la autoridad y la claridad que desea. Y establece una meta tentativa: su cumpleaños número 40 en julio de 1998. Para esa fecha tomaría decisiones sobre cómo compartir lo que había aprendido. Pero Diana nunca llegó a los 40. Murió 2 semanas después de escribir su carta final a Carlos, antes de haber completado su viaje emocional, antes de haber decidido cómo y cuándo revelar su archivo. El secreto se suponía que era temporal, una medida de protección hasta que llegara el momento adecuado. En cambio, se volvió permanente, encerrado por la aleatoriedad de la muerte y el caos administrativo que siguió a su funeral. Carlos ahora comprende que Diana tenía la intención de que él supiera estas cosas eventualmente. La carta que encontró lo deja claro. Ella quería que él entendiera su perspectiva, que viera el cuadro completo, que reconociera que ella no murió odiándolo. Pero ella quería controlar cuándo y cómo le llegaba esa comprensión, y la muerte le robó ese control. Esta revelación ha añadido otra capa al duelo de Carlos, porque significa que Diana se estaba moviendo hacia la reconciliación, hacia la madurez, hacia una relación con él que podría haber sido genuinamente cooperativa y tal vez incluso cálida. Si hubiera vivido otro año, 2 años, 5 años, podrían haber llegado a un lugar donde pudieran hablar honestamente, donde pudieran reconocer la tragedia de su matrimonio sin culpas. La oportunidad de una curación genuina mientras ambos estaban vivos se perdió para siempre.
Y esto cambia el reinado de Carlos. El descubrimiento del secreto de Diana ha llegado en un momento crucial en la vida y el reinado de Carlos, y ya está remodelando su enfoque de la realeza de maneras tanto sutiles como profundas. Carlos ha sido rey por poco más de 3 años, todavía buscando su equilibrio en un papel que esperó más que cualquier heredero en la historia británica para asumir. Está lidiando con el cáncer, enfrentando preguntas sobre la relevancia de la monarquía en la Gran Bretaña moderna y tratando de reparar relaciones dentro de su propia familia fracturada. Y ahora, justo cuando necesita enfoque y estabilidad, ha sido golpeado por revelaciones que han sacudido su comprensión de su propio pasado. El impacto inmediato ha sido emocional y personal. Los allegados a Carlos describen a un hombre que ha estado llorando más de lo que jamás han visto, que habla de Diana con una profundidad de sentimiento y arrepentimiento que sorprende incluso a sus confidentes más antiguos. Es un rey con corona, pero con el corazón desnudo ante la verdad. El rey Carlos siempre ha sido un hombre sentimental, propenso a la melancolía, pero lo que siente ahora es diferente. No está de luto solo por la muerte de Diana, sino por la pérdida de posibilidades que nunca supo que existían. Llora la reconciliación que podrían haber logrado, la amistad madura que podrían haber construido, la comprensión que estaba creciendo en el corazón de Diana, pero que nunca llegó a él hasta décadas demasiado tarde. Este dolor ha obligado a Carlos a una profunda reflexión sobre toda su visión de las relaciones y el deber. Durante toda su vida, Carlos ha priorizado la obligación sobre la conexión personal. Ha reprimido sus emociones para cumplir su papel y ha tomado decisiones basadas en lo que se esperaba de él, en lugar de lo que genuinamente quería o necesitaba. Los resultados han sido desastrosos. Un matrimonio fallido, hijos distanciados, décadas de infelicidad para él y para quienes lo rodeaban. El archivo de Diana lo ha confrontado con el costo total de su falta de disponibilidad emocional. Y ha llegado en un momento en que finalmente tiene el poder de tomar decisiones diferentes. Un cambio inmediato se ha producido en la relación de Carlos con el príncipe William. Tras descubrir el archivo, Carlos llamó a su hijo mayor y habló con él durante más de 1 hora sobre Diana. No fue una charla para recordar anécdotas o expresar dolor superficial, sino un intento genuino de ayudar a William a entender en quién se estaba convirtiendo su madre en esos últimos años. Carlos compartió con William parte de lo que Diana había escrito sobre su amor por sus hijos, sus esperanzas para su futuro y su determinación de romper el ciclo de disfunción emocional de la realeza. Y lo más importante, se disculpó. Carlos pidió perdón a William por las formas en que el amargo divorcio y sus propias limitaciones emocionales habían hecho que la infancia de William fuera más difícil de lo necesario. Esta conversación, dicen las fuentes, fue la discusión más honesta y emocionalmente abierta que Carlos y William han tenido jamás. William siempre había sido algo distante con su padre, respetuoso, pero no verdaderamente cercano, moldeado por el dolor de su madre y por su propia decepción sobre cómo Carlos manejó su matrimonio. Pero la voluntad de Carlos de ser vulnerable, de admitir la culpa, de compartir las palabras de Diana con genuina humildad, creó una apertura para una conexión más profunda. Carlos también ha contactado al príncipe Harry, y este puede ser el impacto más trascendental del descubrimiento. La relación entre Carlos y Harry ha sido profundamente dañada por las críticas públicas de Harry. Carlos se sentía traicionado y herido por la caracterización que Harry hacía de él como un padre frío e inadecuado. Harry sentía que su verdad estaba siendo desestimada y que a su padre le importaba más proteger la institución que el bienestar de su hijo. Pero el archivo de Diana le ha dado a Carlos una perspectiva sobre el dolor de Harry. Al leer las descripciones de Diana sobre sus propias luchas con la salud mental, sus sentimientos de estar atrapada e incomprendida por el sistema real, Carlos ahora puede ver paralelos claros con la experiencia de Harry. Diana escribió sobre sentirse silenciada cuando intentaba expresar su angustia,
sobre cómo le decían que su deber era simplemente continuar, independientemente de su sufrimiento. Harry ha dicho casi exactamente las mismas cosas sobre su propio trato por parte de la institución. Carlos llamó a Harry y, según las fuentes, dijo algo que nunca antes había podido decir. Ahora entiendo. Veo lo que pasó tu madre y veo lo que has estado tratando de decirme. Este reconocimiento, esta validación de la experiencia de Harry, es algo que Harry ha deseado desesperadamente pero que nunca esperó recibir. La conversación fue emotiva para ambos, y aunque no ha resuelto mágicamente todos sus conflictos, ha abierto una puerta que había estado firmemente cerrada. El descubrimiento también está afectando cómo Carlos aborda sus deberes constitucionales y su papel público. El archivo de Diana le ha dado una perspectiva diferente sobre lo que significa usar bien su posición. Diana escribió sobre la profunda satisfacción que encontraba en su trabajo caritativo, en usar su fama y plataforma para llamar la atención sobre causas que importaban: víctimas de minas terrestres, personas con SIDA, los sin techo. Escribió sobre cómo este trabajo le daba sentido y propósito a su vida de una manera que los deberes ceremoniales nunca podrían. Carlos ahora está reconsiderando qué tipo de rey quiere ser. Busca formas de usar su plataforma no para la interferencia política, sino para el liderazgo moral en temas que trascienden la política partidista: el cambio climático, el diálogo interreligioso, el apoyo a los jóvenes que luchan con la salud mental. Se está preguntando qué haría Diana con el poder y la atención que él ahora comanda. Quizás lo más significativo es que el descubrimiento ha cambiado cómo Carlos piensa sobre el papel de Camila y sus propias elecciones con respecto a su vida personal. Durante años, Carlos justificó su relación con Camila diciéndose a sí mismo que merecía la felicidad personal, que su matrimonio con Diana había sido imposible, que había cumplido con su deber al producir herederos y tenía derecho a elegir el amor sobre la obligación. La carta de Diana ha complicado esa narrativa. Diana no condenó su relación con Camila. De hecho, le dio su bendición, esperando que Carlos encontrara con Camila la felicidad que no pudo encontrar con ella. Una generosidad final que ha dejado al rey sin palabras. La carta de Diana no fue solo un acto de perdón, fue un desafío amable pero firme. Ella desafió a Carlos a ser honesto sobre el costo de sus elecciones. Quería que él reconociera el dolor que había causado, no solo a ella, sino a sus hijos. Y quería que se comprometiera a ser el mejor padre posible, como una forma de honrar a la familia que habían creado juntos. Y Carlos finalmente ha escuchado ese llamado. Carlos está ahora más dispuesto que nunca a reconocer la plena realidad de sus decisiones. En conversaciones recientes, ha hablado más abiertamente sobre sus arrepentimientos con respecto a su matrimonio con Diana, sobre su deseo de haber manejado las cosas de manera diferente y sobre su profundo pesar por el dolor causado. Esto no significa que se arrepienta de su relación con Camila. Él la ama genuinamente y depende de su apoyo. Pero la gran diferencia es que ya no se esconde detrás de justificaciones. Ya no se miente a sí mismo creyéndose únicamente una víctima. Esta nueva honestidad está afectando cómo Carlos se presenta públicamente. Está menos a la defensiva, más dispuesto a reconocer los fracasos pasados de la monarquía. Está más enfocado en cómo la institución puede evolucionar y mejorar, en lugar de simplemente defender la tradición. El descubrimiento del secreto de Diana ha cambiado fundamentalmente a Carlos en un momento en que su carácter y sus elecciones darán forma a la monarquía en los años venideros. La revelación del archivo secreto de Diana fuerza una reconsideración fundamental de su legado. Durante casi 3 décadas, Diana ha sido recordada a través de narrativas que compiten entre sí. La princesa del pueblo, que trajo calidez a una institución fría, o la mujer con problemas cuya inestabilidad dañó a la corona. Ambas historias contienen verdad, pero ambas son versiones incompletas y aplanadas de una persona mucho más compleja. Lo que Diana realmente dejó atrás, como revela su archivo, es algo más valioso que la santidad o el escándalo. Dejó un registro de un crecimiento psicológico y emocional genuino,
Es el testimonio de una persona haciendo el difícil trabajo de entenderse a sí misma, asumiendo la responsabilidad de sus propios fracasos, mientras se negaba a aceptar la culpa por el daño que no era suyo. Dejó evidencia de que las personas pueden evolucionar, de que la compasión y el perdón son posibles incluso después de un dolor tremendo, de que la madurez significa sostener la complejidad, en lugar de aferrarse a historias simples de víctimas y villanos. Este legado importa profundamente para sus hijos. William y Harry han luchado con la memoria de su madre de diferentes maneras. William ha sido protector de su imagen, defensivo contra cualquier crítica, atrapado a veces en una versión simplificada de su madre, la princesa perfecta martirizada por un sistema cruel. Harry, mientras tanto, ha utilizado la memoria de Diana como validación para su propia rebelión contra el sistema real, viendo en sus luchas un permiso para su propia partida y crítica. El archivo de Diana les da a ambos hijos algo más útil que una mártir o una justificación para la ira. Les da una madre plenamente humana, imperfecta, luchadora, pero trabajando activamente para ser mejor, para entender más profundamente, para ir más allá de la amargura hacia algo parecido a la sabiduría. William está descubriendo que su madre no necesitaba que él defendiera una imagen perfecta de ella. Ella hubiera querido que él la viera claramente, que aprendiera tanto de sus fortalezas como de sus errores. Harry está descubriendo que las luchas de su madre con el sistema real eran reales y válidas, pero que ella también estaba trabajando activamente hacia el perdón y la reconciliación en lugar de simplemente huir. Para ambos príncipes, esta imagen más completa de Diana podría ser sanadora. Los libera de la carga de mantener narrativas simplificadas y les permite integrar la humanidad completa de su madre en sus propias identidades. Pueden honrarla sin fingir que era perfecta. Pueden reconocer su dolor sin quedarse atrapados en él. El legado que dejó Diana también tiene implicaciones para cómo el público la recuerda. El culto a Diana, las flores en el Palacio de Kensington, la fascinación continua con su muerte, a veces se ha sentido poco saludable, congelado en el momento de la tragedia, en lugar de permitir el crecimiento y el cambio. La propia Diana probablemente se sentiría incómoda con la forma en que ha sido congelada en el tiempo, convertida en un símbolo en lugar de ser recordada como una persona. Su archivo ofrece la posibilidad de una memoria colectiva más madura. En lugar de Diana como la víctima eterna o la santa imposible, podemos recordarla como alguien que luchó, cometió errores, lastimó a la gente y fue lastimada por ella, pero que estaba convirtiéndose activamente en alguien más sabia y compasiva. Podemos recordar su crecimiento en lugar de solo su dolor, su perdón en lugar de solo sus quejas. Esta versión de Diana es en realidad más inspiradora que la mártir simplificada, porque muestra que las personas reales, enfrentando dificultades reales, pueden elegir evolucionar, dejar ir la amargura y extender la gracia incluso a aquellos que les han hecho daño. Ese es al final el secreto más hermoso de todos. Para la monarquía misma, el legado de Diana, tal como se revela en el archivo, es a la vez un desafío monumental y una oportunidad de redención. Las críticas de Diana al sistema real no eran gritos al vacío, eran verdades incómodas. La institución la dañó, falló en brindarle el apoyo adecuado y priorizó la imagen pública sobre el bienestar humano. Pero su archivo muestra una verdad aún más poderosa. Diana no quería destruir la monarquía. Quería reformarla, quería hacerla más humana, para asegurar que sus hijos pudieran servir a la institución sin ser triturados por ella. Esto ofrece a la familia real actual un camino a seguir. Pueden honrar la memoria de Diana no defendiendo el sistema que la rompió, sino teniendo el coraje de cambiarlo. Pueden tomar en serio sus críticas sobre la falta de apoyo a la salud mental, la gestión destructiva de los medios y los protocolos rígidos que impiden la conexión humana genuina. Pueden construir el tipo de monarquía que Diana imaginaba. Una que sirva a la nación mientras trata a las personas dentro de ella con compasión y apoyo básicos. El rey Carlos, en particular,
tiene la oportunidad de hacer de la evolución de Diana hacia el perdón y la comprensión la base de su propio legado. Puede reconocer los fracasos del pasado sin ser destruido por la culpa. Puede honrar a Diana creando los cambios que ella murió esperando ver. Un mejor apoyo para los miembros de la realeza que luchan con su salud mental, enfoques más humanos para los niños que crecen en el sistema, y una priorización genuina del bienestar familiar junto con el deber constitucional. El archivo también ofrece algo a cualquiera que luche con relaciones difíciles, fracasos personales o el arduo trabajo del perdón. El viaje de Diana, de víctima a alguien capaz de sentir compasión genuina por la persona que más la lastimó, es profundamente humano y profundamente difícil. Requirió honestidad sobre sus propias fallas, voluntad para ver más allá de su dolor y un compromiso con el crecimiento personal, incluso cuando era incómodo. En su carta final a Carlos, Diana escribió algo que encapsula el legado que estaba construyendo. No podemos deshacer el pasado ni borrar el dolor que nos causamos mutuamente, pero podemos elegir en qué nos convertimos a partir de aquí. Elijo el perdón, no porque te lo hayas ganado o porque el dolor no fuera real, sino porque merezco ser libre de la amargura. Espero que algún día tú puedas hacer lo mismo. Este es el legado que Diana realmente dejó. No instrucciones para la venganza ni evidencia para un juicio, sino el ejemplo de alguien que elige la libertad emocional a través del difícil trabajo del perdón y la autoconciencia. Carlos ha recibido este regalo décadas demasiado tarde para responderle a Diana directamente, pero no demasiado tarde para dejar que transforme cómo vive el resto de su vida y cómo aborda su papel como rey. El rey Carlos se encuentra ahora en el castillo de Windsor, cargando el peso del secreto de Diana, cambiado para siempre por lo que ha aprendido. No puede volver atrás y tomar decisiones diferentes. No puede darle a Diana la comprensión y el apoyo que ella necesitaba mientras estaba viva, pero puede honrar en lo que ella se convirtió, implementar lo que ella esperaba, y asegurar que su evolución hacia la sabiduría y la compasión se convierta en parte de cómo la historia los recuerda a ambos. Y tal vez al hacerlo, finalmente pueda darle a Diana algo que nunca recibió durante su matrimonio, un reconocimiento genuino de quién era ella realmente, debajo de la princesa, el ícono y los titulares. Un ser humano complicado, luchador y, en última instancia, generoso, que merecía algo mejor de lo que obtuvo, pero que se negó a dejar que el daño la definiera para siempre. Ese es el secreto que el rey Carlos ha descubierto, y eso lo cambia todo, 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 y eso lo cambia